Muy amable, buenos días. Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar de un tema que tiene que ver con el mundo internacional, que tiene que ver con los peruanos, con lo que nos está pasando. En la mañana hablamos de los venezolanos aquí en Lima, esta xenofobia que está comenzando. Pero hay cosas que van más allá de la xenofobia, hay cosas que van, que tienen que ver hasta con los derechos humanos de la gente. Los venezolanos que están acá no están acá porque quieren, ¿eh? Están acá porque en su país o se mueren de hambre o no tienen libertad o les han quitado todo. ¿Qué está pasando en Venezuela? Es cierto que lo han querido matar a Maduro el fin de semana, ya en otras ocasiones que hemos conversado con Nancy Arellano que está con nosotros, e inclusive con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, decía que esto puede terminar en un magnicidio, es decir, en un asesinato masivo de Maduro y todo su grupo, de su gavilla que maneja el país. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Es eso cierto? Nancy Arellano, Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ha pasado eso? ¿De verdad lo han querido matar a Maduro? Mira, yo creo particularmente que si se pretendiera orquestar un magnicidio a estas alturas, no creo que sería con una ejecutoria tan pobre. Lamentablemente, el gobierno venezolano adolece de credibilidad y es algo que ha sido una constante desde hace algún tiempo por su propio proceder. Entonces, difícilmente nosotros podamos creer la verdad oficial y creo que estamos en el derecho de juzgarla debido a que van 20 años donde hemos visto varias veces que ha habido un manejo, una manipulación de la verdad en función a la polarización política. Yo le comentaba a Miguel Ángel antes de entrar de que el discurso y toda la retórica chavista se ha manejado desde el principio bajo el esquema de la polarización, determinando el enemigo anterior, que es la cuarta, el enemigo interior, que es la oposición, y el enemigo exterior, que es el imperialismo. Cada vez que hay medidas o un escenario políticamente adverso por los propios malos manejos de ellos, suelen crear eventos que vuelvan a avivar la polarización. Entonces la victimización de Maduro y de su cúpula suele ser el relato favorito. Ya lo había hecho Chávez antes. Maduro de hecho dice que van más de 20 atentados contra él y apenas este es el primero que vemos de frente, ¿no?, hacia su persona, porque estaba en el mismo sitio. Pero hay quien dice que el dron en realidad era manejado por una de las cámaras que estaban con el evento y que hubo un incidente con el dron. Hay quien dice que está vinculado a la gente que estaba relacionada con Oscar Pérez, la persona que hace un año manejó este tema del helicóptero que se robó y que estaba intentando un movimiento subversivo. Lo cierto es que no es de extrañar que pueda haber movimientos subversivos. No es de extrañar que pueda haber gente que en un acto de desespero cometa este tipo de impericias y atentado contra el sistema. Tampoco es menos cierto de que los primeros que han atentado contra el sistema democrático y contra el sistema constitucional en Venezuela es el propio chavismo. Entonces estamos ante un escenario anómico, lamentablemente, que lejos de buscar avanzar en una solución democrática e institucional a la crisis que vive Venezuela y que es innegable, sigue creando este correlato que definitivamente no soluciona los problemas pues de la mayoría de los venezolanos y sigue afectando obviamente a la región porque las migraciones masivas lamentablemente no se van a detener a menos que la solución se encuentre. Ni aquí, ni en Colombia, ni en Ecuador. Como ocurrió con el Perú, ojo. Correcto, sí, es verdad. Que cuando se fue solucionando el tema, pues justamente cesaron las migraciones. A ver, Miguel Ángel, magnicidios y estos golpes de Estado a dictadores, como en su momento Ceausescu, como en su momento, te puedo decir, lo ultimito, ¿no?, de Gaddafi, o situaciones pues tan extremas como la de Mussolini, que en su momento es colgado y orinado en el piso. Claro, la gente dice, así terminan los dictadores. Entonces así tendría que terminar Maduro. ¿Eso realmente puede pasar? ¿Está la tirantez allá en Venezuela? Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Yo podría significar el caso también de un desfile militar que pasó el 6 de octubre de 1981 con el asesinato de Anwar el-Sadat en Egipto. Claro. Acuérdate, cuando bajaron del trayecto del desfile, unos radicales extremistas tiraron granadas y como no explotaron en el lugar donde estaba el propio Assad, bajaron otros con armas y lo acabaron, ¿no?, muriendo 2 horas después. Pero el escenario de un magnicidio, quienes lo acometen, Philip, normalmente buscan ser 100% efectivos. O sea, además son gentes preparadas, comandos, etcétera. Pero tú con un dron
que explota en el aire, que el presidente está hablando y que alza la mirada, y la primera reacción debió ser incluso ponerse a buen recaudo, pero él estaba inmutable. Y luego de todo ello hemos visto como una conferencia de prensa e inmediatamente imputaciones, lo más fácil, al presidente de Colombia, con quien Venezuela ha tenido una literatura absolutamente... ¿A cuál? A Santos, ¿a que se va? Digo esto ¿por qué? Porque además voy a utilizar el mundo, le rogaría a la señorita directora que nos ponga la imagen, el mundo cinematográfico, ¿no? Cada vez que hay alguien que quiera atentar contra un dignatario, el dignatario lo que es puesto a buen recaudo. Lo que pasó a Reagan o quien sea, te van a disparar. O sea, tú no te quedas parado esperando, ni va tu seguridad y pone unos escudos aguantando el golpe. Lo que hacen es lo sacan de la escena y lo ponen a buen recaudo. Ese es el tomo. Yo no soy guardaespaldas, ¿no? Yo no soy Kevin Corner, ¿no? Pero si yo tengo que cuidar pues, a Nancy Arellano y alguien comienza a disparar, la saco. No me pongo ahí para que me metan el bazucazo. Ni siquiera él se inmuta. A mí me parece algo muy burdo. Yo creo, Philip, es un tema de sentido común lo que tú estás soltando, es exacto. Aquí el tema de fondo es que Nicolás Maduro huele, olfatea, sabe que en la sociedad venezolana la animadversión ya ha llegado a límites. ¿Por qué? Porque él acaba de convocar a una asamblea constituyente para que le dé a él un formato en ese sentido y pueda perpetuarse en el poder. Acabó con la Asamblea Nacional, a la que cerró totalmente y le quitó todos los derechos ganados en el año 2015, y evidentemente, frente a un suceso de esa naturaleza, siendo ya un presidente de facto, no de jure, no de derecho, de facto, él está viendo que al interior de las Fuerzas Armadas se está preparando, se está cocinando esas fuerzas democráticas que en algún momento buscarán la circunstancia para doblegarlo. Frente a ello, este escenario es la lectura hacia esas fuerzas militares que todavía están cooptadas para amenazarlos y al mismo tiempo utilizar el refrito que acaba de decir Nancy, ¿no? El imperialismo, la invasión estadounidense, ese imaginario que él va creando, que quiere meter en la gente, ya nadie lo cree. Y por eso él, a mi juicio, está mostrando una acción o un acto reactivo frente a lo que podría sucederle en un futuro, esperemos, inmediato. Vámonos a la pausa. Es medio ocioso preguntarle a Nancy Arellano qué está pasando en Venezuela, porque qué está pasando ahorita, ¿no? Antes el enemigo era Capriles, después el enemigo puede ser López, y el otro enemigo de repente sale pasado mañana o traspasado mañana. Claro, hay el pasado inmediato a él, está el enemigo ocasional, y está pues en su momento Mr. Danger, ¿no? Que era Mr. Bush, ¿no es cierto? Para Chávez. Claro. Y ahora será después Mr. Trump, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, pero desde el punto de vista del consumo interno para el chavismo, le parece utilitario, ¿no? Comenzar el enemigo y poner Cuco 1, Cuco 2, Cuco 3, yo soy la víctima 4. Sí. Pero en fin, vámonos a la pausa, regresamos, son 9:33. Ya regresamos con Philip Butters. Vamos con Philip Butters en Exitosa. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, y también con Nancy Arellano, que es además venezolana, que ha venido al Perú hace un montón de años, que tiene negocios textiles, por dar un ejemplo, que trabaja, que tributa, como todo el mundo, que continuamente tiene que ir a medios para explicar qué es lo que está pasando ahora en Venezuela. Miguel Ángel nos decía que lo que ha pasado en Venezuela ahora es un tema reactivo. O sea, ¿cuál es actualmente el problema? Antes el dolor de muela era Capriles, después el dolor de muela era López, después el dolor de muela, no sé cuál es el dolor de muela ahorita de este señor. ¿Y por qué tendría que haber reaccionado así? ¿De dónde se le ocurre? ¿Cuál es el problema interno ahorita con Venezuela? Y después le pregunto a Miguel Ángel por el nuevo problema que tendría, porque si ya se va el cuco colombiano, que es el señor Santos, de repente viene otro cuco que es Duque. Entonces comencemos. El tema interno. El problema interno ahorita es la inflación. La inflación está alcanzando el 1.000.000% en Venezuela. El gobierno se lanzó la medida de eliminar 5 ceros de la moneda, debido a que es inmanejable, las cifras son astronómicas. O sea, un yogur te cuesta 10 millones
de bolívares. ¿Y cómo lo pagan? ¿Con cantidad de plata que es? No hay forma, porque no alcanza el billete emitido, tiene que ser con tarjeta, pero obviamente con estos niveles de inflación, pues el sueldo no le alcanza a la gente. Entonces, buscar la distracción mediática en el discurso político intenta hacer una suerte de cortina de humo, pero ¿cómo tú le pones cortina de humo al hambre de la gente? Entonces, mira, aquí hay un tema simple. El nivel de destrozo de la industria, todos los inventos y artificios, se crearon un tema con la moneda esta tipo Bitcoin, que es el petro, y hay un anclaje supuestamente del petro más los recursos, etcétera, 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 con este nuevo Bolívar ahora soberano, ahora no sé, ya no es Bolívar ni Bolívar fuerte, ahora es Bolívar soberano, en tercer intento. Y para ponerte solamente rapidito y la audiencia entienda, cuando el chavismo entró en Venezuela, el tipo de cambio era 500 bolívares por $1. Hoy día, el equivalente son 3.000 millones de esos bolívares por $1. Con control de cambio. Teniendo el Estado el control de las divisas desde el año 2003, que hay control de cambio en Venezuela. Entonces nadie puede decir que el Estado no ha tenido la manera de controlar o manejar la economía cuando ellos han tenido absolutamente la discreción, han tenido la mayoría en la Asamblea Nacional hasta el 2015, han tenido el control del resto de los poderes públicos, han manejado la política monetaria, la política petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que la oposición, decir que los otros factores de poder han controlado algo o son los culpables de algo es una soberana estupidez a estas alturas del partido. Porque van 20 años donde estos señores no solo tenían, sino que además tuvieron un buen rato de popularidad. Tanto así que pudieron cambiar la Constitución, pese a que era inconstitucional cambiarla en el 99. Tanto así que hicieron después referendo, tanto así que hicieron después referendo constitucional, ese se lo perdieron. Después hicieron una enmienda para la reelección indefinida y la ganaron. Entonces, hoy día lo que se ve es la consecuencia de un partido que lamentablemente no ha sabido manejar al país y que no tiene la sensatez de admitir que no sabe manejar al país. Correcto. Y que se le deben 90.000 millones de dólares a los chinos y que se le deben 10.000 millones de dólares a los rusos y que están hipotecando todo el país. Y ahí llega un momento, por eso yo te decía que si esto no termina en un magnicidio, va a terminar una revuelta popular por el hambre. Estamos hablando de una situación similar desde el punto de vista del hambre a la Revolución Francesa en su momento, ¿no? Porque los Luises estaban muy tranquilos en Versalles y decían acá no pasa nada hasta que los agarraron del cogote. Ahora bien, hablemos del Cuco Santos de repente al Cuco Duque, porque el truco Trump está más preocupado en sus propios cucos, que tienen que ver con la reina Inglaterra, que acá está por ahí, que tiene que ver con Vladimir Putin, con Kim y ahora con el roche de que el hijo se reunió con los rusos antes de las elecciones. ¿Cuáles son los cucos extranjeros que ahora puede levantar de la nada el señor Maduro? A ver, fíjate, Philip, en algún momento yo escribí un artículo que se llamaba La Primavera Bolivariana, semejante a lo que pasó con la Primavera Árabe. Acuérdate que comenzó en Túnez y acabó luego con Gaddafi, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, y ese es el acto reactivo de Nicolás Maduro, es que más arriba está Nicaragua. Y en Nicaragua, Daniel Ortega, que a la fecha van cerca de 400 muertos de un acto permanente de un gobierno realmente represivo, vaya a terminar o pueda terminar defenestrado, sacado del poder, si acaso no quiere una negociación. Y entonces fíjate el efecto dominó que puede producir, porque en América Latina estamos hablando de los dos regímenes atípicos, antidemocráticos, represivos, casi totalitarios, que se están mostrando y que evidentemente eso pueda generar este efecto dominó hacia la propia Venezuela, donde las cuestas armamentísticas democráticas dirán sí se puede, y entonces allí es la explicación por qué Maduro ha salido a realizar este acto de teatralización que estamos mostrando. El segundo escenario, muy bien ha referido a Iván Duque. Iván Duque, si uno se retrotrae al final del gobierno de Uribe y el comienzo de Santos, lo primero que hizo Santos fue buscar una suerte de acercamiento a Hugo Chávez
porque estaba peleado Uribe. El escenario de Duque no es el mismo, porque Duque pues es una suerte de alfil, delfín, como quieras, de Uribe, y va a ser muy difícil que tenga una acción de contraste. Por tanto, vamos a seguir viendo a una Colombia en una posición bastante, a mi juicio, dura respecto de la política de Nicolás Maduro, con lo cual, en consecuencia, tendrá que alistarse a la luz de lo que le pueda pasar en un futuro, hagamos perspectiva y tampoco tan lejana, a Nicaragua, para ver cuál va a ser la reacción de una OEA que ahora, sobre la base de lo que le vaya a pasar a Nicaragua, tendrá que buscar mecanismos para el tema Venezuela. Se acaba de crear un grupo de trabajo, y este grupo de trabajo para el tema de Nicaragua va a ir a fondo, Philips. De manera que allí tenemos una suerte de escenario en el que esa contabilidad que aquí tanto hemos hablado, que no se alcanza para declarar la ruptura del régimen democrático en Venezuela, que se llega a los 24 votos que exige la Carta Democrática Interamericana, pueda, con este largo decurso del tiempo, son 17 años, 18 años que está el madurismo, el chavismo y el madurismo en el poder, cumplir y llegar a ese cometido. Con lo cual, ya los países de la región tienen que pensar seriamente lo que hemos venido hablando, Philip. Sí, pero la acción yo entiendo de un bloqueo. De otra manera, Philip, el accionar de un gobierno como el de Nicolás Maduro, que controla el poder. ¿Qué poder? El poder militar, pues. Con poder militar, unos cuantos que lo tengan dominan todo el escenario. Pero recuerda cómo llega Chávez también, porque cuando llega Chávez parece que tenía poquitos militares de su lado y termina teniendo bastantes. Con todo, yo entiendo tu deformación profesional y que entiendes que el mundo exterior también es gravitante en el mundo interior de Venezuela, pero tal como lo veo yo, por las características de nosotros, los latinoamericanos, de Venezuela, yo creo que el tema de Chávez va a ser un tema de una revolución interna, de que va a llegar un momento en que alguien se va a hartar, porque el hambre no es una ficción. No, y no solo y eso, cuando la gente se desespera y cuando hay reyertas callejeras, va a llegar a un momento en que va a comenzar a haber terrorismo también. Por eso te digo, perdóname, Nancy, el efecto dominó es eso, pues, Philip. Ok, pero en el interior de Venezuela va a llegar un momento en que va a haber gente desesperada. El hambre no espera para pasado mañana. Es que hay un punto en el que, por más que estas estructuras de poder se hayan hecho con el erario público, hay un punto en el que el descontrol económico hace que ya no sea suficiente hacerse con el erario público, porque no van a poder mantener el estilo de vida que venían manteniendo. Estoy hablando incluso de la estructura castrense. Estoy hablando incluso de los militares que recibieron aumento hace 2 meses, hace 1 mes y medio, recibieron un aumento por parte de Maduro y ahora ese aumento se les volvió agua y sal. Correcto. Porque definitivamente ahí no se respeta. Pues, no, cuando no la carestía es para todos. Vamos a ir a la pausa y vamos a hablar de xenofobia. Normalmente los peruanos hemos sufrido nosotros la xenofobia. Es decir, cuando nos han maltratado, cuando hemos ido afuera, cuando hemos ido a Estados Unidos, cuando hemos ido a Europa, que si los peruchos en Miami, que si nos tratan mal en Argentina o en Chile. Acá mismo nosotros nunca hemos sido especialmente xenófobos. A los chilenos no se les trata mal en Tacna, a los ecuatorianos no se les trata mal en Tumbes, a los bolivianos no se les trata mal en Desaguadero, es más, se negocia, y a los brasileros se les trata recontra bien en la frontera. ¿Por qué está pasando esto con algunos venezolanos? Vamos a la pausa, vamos a hablar de xenofobia en el Perú, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Regresamos. Ya regresamos, Philip Butters, en Exitosa. A ver, Nancy, tú ya tienes años trabajando acá en el Perú y ya te habrás podido percatar que los peruanos no tenemos mayor problema ni con los ecuatorianos en el Tumbes, ni con los chilenos en Tacna, ni con los bolivianos en Desaguadero, ni con los brasileños en nuestra frontera. Y tú, como tienes tiempo acá, te habrás percatado que no tenemos ningún tipo de problema con ustedes los venezolanos. Pero últimamente comienzan a haber malas noticias. Que el raquetero, claro, que si la prostituta, que si la que le robó mi marido, que el que me quita la chamba, que el mozo que me atiende bien, que la mujer muy bonita. ¿Cómo digieres tú este tema de la xenofobia? ¿Tú sientes que se está dando, que se está incrementando? ¿Qué se podría hacer?
Porque al parecer, por lo conversado con Miguel Ángel y contigo, van a seguir viniendo. Mire, yo creo que hay una situación que obviamente desencaja a los ciudadanos del Perú, porque por supuesto toda migración masiva tiene un impacto. Creo que al principio el correlato de solidaridad, del tema humanitario, del apoyo a la democracia por parte del Perú, era pues nominalmente muy cómodo. La consecuencia natural de la migración masiva es que obviamente pues la gente entra a competir en el mercado y además hay un proceso de asimilación cultural que tiene que darse. Obviamente los venezolanos que ingresan al Perú ingresan pues con sus costumbres culturales, etcétera, como todos nos pasó en su momento. Y además, quien no haya tenido experiencia migratoria, en mi caso siempre lo he dicho, mi madre es española, entonces digamos que la experiencia migratoria la tuve desde siempre. Hay venezolanos que no. Entonces, que pueda haber roces, que pueda haber diferencias, que haya venezolanos buenos, malos, etcétera, claro, y es repudiable absolutamente, y lo digo porque en estos días me pasó por el Facebook, tuve que aclarar que repudiaba los actos delincuenciales de venezolanos, y por supuesto que los repudio, como repudio los de los peruanos, o los de los españoles, o los de que sea, porque uno rechaza el acto delictivo, venga de quien venga. Si tú te vas a Jockey Plaza o Plaza Norte, de repente a ti también te asaltan y son venezolanos, y puede estar Miguel Ángel con su señora. Me robaron un teléfono hace 1 año y medio, en la calle. Aquí. Claro. Y no era venezolano. Entonces, claro. Pero lo que quiero decir es, uno rechaza eso y por supuesto que rechazo que haya venezolanos que abusen además de la hospitalidad del Perú, porque eso sí es cierto, los extranjeros además tenemos pues una doble responsabilidad de conducta, porque además estamos recibiendo la hospitalidad del país que nos acoge. Pero también pueden haber peruanos que quieran abusar de un chico o una chica venezolana, pagarle lo más barato, a eso iba. Ser un ingeniero titulado y decirle, trabaja, no te voy a pagar como titulado, ser un practicante de derecho titulado y yo voy a abusar de ti. Hay buenos y malos y regulares de ambos lados. Ojo, y los abusos laborales se dan, sí, con los venezolanos, con todo este tema que hay, por supuesto, de necesidad, pero también con los peruanos. Yo que he viajado bastante por el Perú, por trabajo, he visto de cerca cómo hay peruanos subpagados en provincia, que ganan 500 soles al mes. Entonces, los problemas que hay de informalidad, los problemas en cuanto a los derechos laborales, el irrespeto a los derechos laborales, el hecho de que haya empresarios que no procuren los mejores beneficios para sus empleados o respetar la norma al menos, es algo que ocurre. Entonces, por eso creo que los retos que se vienen, no solo con el tema migratorio, sino con la formalización, con el tema del proyecto país, proyecto ciudad, etcétera, es una responsabilidad que al final es compartida. Ahora, esta migración, la pregunta sería, ¿puede aportar algo? ¿Puede aportar algo? Yo te digo que sí, desde el punto de vista laboral te digo. ¿Para qué ve? Como habló un peruano, y voy a tomar las voces, Miguel Ángel, de un peruano que llamó en la mañana, y yo he vivido en Venezuela, a mí siempre me trataron bien. Si tú sientes que viene un venezolano, que viene acá como un paria, porque en su país lo han maltratado, porque en su país no tiene que comer, en su país no tiene democracia, ha dejado a su mamá, ha dejado a su papá, ha dejado a sus hijos, ha dejado su país, está triste, solo, abandonado, sin poder ejercer su profesión, y ese tipo te da miedo laboralmente, y esa chica, porque se pinta la boca, vende mejor que tú, bueno, ponte las palabras en remojo y sé competitivo, porque eso exactamente hicieron los peruanos cuando se fueron a Venezuela. Y ahora te pregunto por la xenofobia contra nosotros, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, los famosos peruchos. ¿Qué tiene que hacer la Cancillería o Migraciones con los controles migratorios que se tienen que dar? Haber, ojo. ¿Qué hacemos, Miguel Ángel, desde el punto de vista diplomático? Fíjate, Philip, como sabemos, ya se ha dicho mucho, en el último año, la Organización Internacional para las Migraciones, cifras oficiales, dice que se ha exponenciado de 100.000 a 462.000 los venezolanos que han ingresado a nuestro país. Han habido, desde el 2017 a ahora, 3 permisos temporales de permanencia, ¿no? El tercero, para muchos de los que justamente dicen por qué tantos venezolanos acá y están criticándolo, es porque el tercero dijo que se dio en enero, el 23 de enero del 2018, para todos aquellos que entraban hasta el 31 de diciembre del 2018. Es decir, incluso para aquellos que no habían venido todavía, porque los permisos temporales eran justamente para los que ya se encontraban en el país y podían, sobre la base de la legislación peruana... O sea, ¿abriste más la puerta? Claro. Entonces se abrió más la puerta e incluso para la regularización
hasta el 2019, junio del 2019. Eso lo hizo PPK, cuando estaba en su campaña internacional de mostrarse como un opositor a Maduro. Entonces, si te abren las puertas de mi casa, tú entras, pues. Entonces, mira, Philip, casi 300.000 venezolanos llegaron, se exponenció a 450.000 en ese lapso. Es verdad que han salido, también dice la OIM, 192.000 por Tacna, sí. La mitad se ha ido a Chile, la otra mitad a Argentina, pero la capacidad del Perú, la capacidad receptiva, orgánica, la gestión pública para los venezolanos que han venido, yo creo que nosotros no estábamos preparados. No, pues. Entonces, pero no vamos a llorar sobre leche derramada. Los venezolanos que vienen, fíjate, ve, entre 18 y 30 años es el 52%. El 60% de ellos son solteros. Quiere decir que en algún momento tenemos fe que las cosas mejoren en Venezuela y van a volver, pero de ese 60% de solteros, yo creo que van a ser raíces en el Perú un importante grupo. Claro. El caso emblemático que conversé tantas veces con Nancy Arellano, el de esta chica Corina Rivadeneira. Ahí está. Una figura en la televisión que se ha casado con un peruano. El día de mañana tendrá un hijito, ese chiquito va a ser tan peruano como mi hija. Entonces, fíjate. Entonces, lo que quiero hacer saber a la gente es que hay leyes que se tienen que cumplir, que los venezolanos tienen que cumplir con las leyes, que peruanos vivos que quieran abusar. Yo voy a un restaurante en donde me sirve la comida un biólogo, un arquitecto venezolano, y yo te aseguro que ese señor no estudió biología ni arquitectura para venir a un país ajeno como el Perú a servir un ceviche. O sea, él no está feliz y me lo hace y lo atiende bien, como me han lavado carros abogados. O sea, sí, pero no están felices haciéndolo, pero lo tienen que hacer, no es de malo. Si me permiten así, quiero terminar la idea. Fíjate, ve, ¿cómo se hace gestión pública? Los que están viniendo son venezolanos preparados. El 72% tiene carrera universitaria. ¿Pero qué hacemos con los prontariados? Es mi preocupación. Ya. El que venga gente con antecedentes penales. Ese es el tema. Bueno, es que son dos cosas, pues, Philip. Los prontariados, nosotros tenemos que, en un tema de fronteras, tenemos que protocolizar más y mejor para que no estén ingresando de esa manera tan inadvertida. Pero con los primeros, Philip, yo escuchaba una persona que llamó mientras venía acá a la radio, que decía que eran ociosos los peruanos porque no quieren trabajar, preguntan tantas cosas. Mira, tenemos zonas periféricas en el país donde los profesionales nuestros o los que se alistan en hacerlo no quieren ir. Entonces, los venezolanos que tienen preparación, con estímulos, con bonos, etcétera, pueden coadyuvar, se descentraliza el trabajo y hacen que la verdadera política pública compenetre, se alistan, se recrean y así diversificamos la presencia de ellos. Por eso decía, hay un punto en el que es un tema de política interna. Pero ya llega a ser política interna. Corto y conciso, pues nos faltan 2 minutitos. Corto y conciso. ¿Qué hacemos con los venezolanos que son prontuariados? Yo creo que tiene que haber un proceso, pues, de sacarlos. Punto. Es que hay un punto en el que tú no puedes absorber una migración negativa. Voy a ser superobjetiva en esto. Esto no se trata de un tema de solidaridad de gentilicio. Se trata de un tema de construcción democrática y de respeto a las leyes, a las normas y a los principios de convivencia. Nadie quiere un proceso de asimilación tortuoso. Ni a los propios venezolanos les conviene. No nos conviene que haya elementos de este tipo. Todos en Venezuela renegábamos de la delincuencia, renegábamos de que el gobierno del chavismo no podía controlar la delincuencia, había dejado que la delincuencia se disparara. Lo que menos queremos los venezolanos es que nuestra vida en otro país sea asignada por las mismas prácticas de estas bandas delincuenciales. Razón por la cual, y ya lo vimos con la ONG Unión por el Perú, Unión de Venezolanos en el Perú, perdón, que dijo claramente que rechazaban estos malos elementos y que iban a contribuir efectivamente para que estos elementos fuesen identificados y sacados del país. Y eso es lo más lógico. Y además, bueno, para terminar, no es que los venezolanos van a ganar más sueldo mínimo, no es que van a votar. Ni montando partidos. Ni son queiquistas, ni son apristas, ni son caviar, ni son nada. Son gente que está viviendo lo que nosotros, Miguel Ángel, hemos vivido décadas. Mira, Phyllis, yo no tiene un familiar que iba a limpiar pisos. Yo le contaba a Nancy que somos 8 hermanos, 5 hermanos míos viven en el extranjero, porque viajaron justamente en la época del terrorismo, 3 en Estados Unidos y 2 aquí. ¿Qué hay que hacer, Philip?
proceso sumarísimo y expulsión de los prontuariados. Así es. Sin pérdida de tiempo. Bueno, les cuento que nosotros hemos sido sujetos a un proceso sumarísimo, se nos están expulsando de esta mesa porque viene Nicol. Él siempre Eso le pasa por no presentar un solo candidato. Ahora la pelea sería Maduro, no, el candidato que le impidieron ganar las elecciones, sí. Era otra situación política. Nancy, tómalo así. No hay Nicolás bueno. Salvo San Nicolás. Vamos a la si pausa. ganaba el otro candidato, No Asamblea sé, Nacional ya viene Constituyente. Luca, yo me voy porque después me dice que yo me agarro su programa. Ya, yo me voy. No vamos. Chao. 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 Hemos presentado